Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, jueves. Hoy es jueves sacerdotal. Vamos a colocar en los comentarios a todos los sacerdotes del mundo entero. A ver, en la parte de abajo usted coloque a tu párroco, aquí en la parte de abajo coloque a tu sacerdote preferido, a quienes están viendo en redes sociales, al sacerdote enfermo, a aquel sacerdote por quien quieras orar, por quien quieras suplicarle al Señor. Vamos a colocar aquí en la parte de abajo a todos los sacerdotes del mundo entero. De manera especial, quiero orar por aquellos que están desanimados, por aquellos sacerdotes que quieren dejar el ministerio, por aquellos sacerdotes que quieren apartarse de la vida sacerdotal, para que Dios les dé fortaleza, para que sigan adelante. Vamos a ofrecer esta Santa Misa Gregoriana también por el eterno descanso de José de la Mora, José Cruz, Elena Zavala, María Gutiérrez, Rosa Alarcón, Ramona Rodríguez, Manuel Gómez, Juan Lainé, Felipe Ramírez, José Gregorio Paiva, Fidel Arellano, Leonardo Vidosa, Padre Carlos Díaz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la salud de María Castellanos, Iker Delgado, Saúl Cerrato, Esperanza Gómez. Oramos por la conversión de José Farías, Jonathan y Jesús Robles. Oramos por las familias Sarante Lugo, familia Cano Peña, por el embarazo de Yomar Natalia Carvajal Galvis, para que Dios le bendiga en este embarazo que está teniendo. Bueno, hoy vamos a conversar un poquito de la primera lectura del libro segundo de los Reyes, capítulo 24. El rey de Babilonia invadió Jerusalén y le quitó a Jerusalén todas las cosas bonitas que tenía. Llegó el rey de Babilonia, se metió y despojó al templo. Se llevó el oro, se llevó la plata, se llevó el cobre y dejó al templo vacío. ¿Por qué? Porque el pueblo pecó, porque el pueblo se portó mal, porque desapartó su corazón de las cosas de Dios, descuidó el templo. Cuando uno descuida el templo, él se deteriora, se daña, viene otro y se lo lleva. Descuidar el templo es apartarse de lo sagrado, es alejarse de las cosas de Dios. Dígame usted, ¿cómo está con las cosas de Dios? ¿Cómo está con la misa los domingos? ¿Cómo está con las oraciones? ¿Cómo está con el rosario, con la lectura de la Biblia, con la confesión? ¿Cómo está con la primera comunión de sus hijos, con la confirmación? ¿Cómo está con el matrimonio? Cuando usted descuida todas estas cosas que son sagradas, viene otro rey y toma posesión. Viene otra persona y se queda con lo religioso y usted pierde la fe. De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos en su casa, es casa de oración, para poder aprender los caminos de Dios. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas.
de manera especial por el abandono a las cosas de Dios, por olvidar las cosas del Señor. Vamos a pedirle perdón a Él porque nosotros descuidamos lo sagrado, la misa de los domingos, descuidamos la oración diaria, descuidamos la lectura de la Biblia, nos da pereza, nos da flojera hacer el rosario. Pidámosle perdón a Dios porque inclusive vemos la misa a medias. ¿Ustedes sabían que hay gente que mira la misa a medias? Y son como 5,000. El YouTube me lo dice. Tantas personas miran apenas 30 minutos de misa, hasta la homilía. Se paran de la iglesia inclusive y se van. Las cosas de Dios las descuidan. Pidamos perdón a Él. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija del Naltán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín,
con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en números de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y vas a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros la culpa de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día me dirán muchos: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia,
bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy vamos a meditar un poquito el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 8 y siguiente. Cuando se descuida lo religioso, cuando se descuida lo sagrado, cuando se descuidan las cosas de Dios, llega otro rey y toma posesión. Yo quiero hacerles una invitación a ustedes que están escuchando esta misa, este evangelio, esta predicación. Hoy lo invito a que vaya donde está su altar, donde usted tiene la imagencita de la Virgen o donde tiene la imagen de Jesucristo o de algún santo, y revíselo cómo está. Usted puede creer que la imagen, que el rosario, que el altar que se tiene en la casa está tan descuidado que tiene hasta telas de araña. Vaya a revisarlo. Vaya a revisar ese altar donde usted hace oración. Que la Biblia que usted lee, que tiene tantísimo tiempo sin leerla, ya está llena de tela de araña por todos lados. Que el Santo Rosario usted no sabe dónde está porque no lo utiliza. Mire, se le puede perder cualquier cosa, menos el teléfono, menos las llaves, menos la tarjeta, menos la bolsa. Esas sí están desgastadas, esas sí están sucias, esas sí están feas. Pero el rosario para rezarlo está nuevecito y extraviado en la casa. Cuando en las cosas de Dios, en nuestra vida, las cosas del Señor, lo sagrado, los sacramentales se descuidan, viene otro rey y toma posesión. Jesús lo dijo con estas palabras: nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y odiará a otro. O es a Dios o es al dinero. Nosotros estamos tan desacostumbrados a echarle un ojo a los sacramentales. La palma bendita está quién sabe dónde. El agua bendita está botada, está por allá en otro lugar. La vela de la Candelaria, la vela del bautismo, yo no sé ni dónde está, ni me recuerdo. Hay otros que ya perdieron el anillo de matrimonio, ni lo usan. Las cosas sagradas, las cosas de Dios, las tiran, las botan. Y cuando esto sucede, le cae telaraña, le cae mugre, se ensucia, se pone fea. Dice la Biblia que llega otro rey y toma posesión de lo que antes era bonito, era de oro, era sagrado, era hermoso, era bello. El rey se lo lleva y lo quita y se pone él en su lugar. Por descuidar las cosas de Dios, por descuidar lo sagrado, porque nosotros somos desatentos con las cosas del Señor, se han metido otros dioses, otras cosas en nuestra vida que son más importantes. Mi trabajo es más importante, el ganar dinero es más importante, mi televisor más importante, mi celular es más importante que las cosas del Señor. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y es lo que dice en la primera lectura. Miren, cuando
hemos llegado, porque nos hemos ido todos. Cuando nos cambian de parroquia, nos vamos todos. Ahorita estamos en esta parroquia donde Dios nos ha colocado. Pero cuando nos vamos a otra parroquia y cuando hemos llegado a otro lugar, cuando hemos llegado a trabajar en otro sitio, ustedes se han dado cuenta en qué condiciones recibimos la iglesia, la parroquia. ¿Sí o no? Algunas despintadas, otras sin objetos religiosos, sagrados, vasos sagrados, otras sin ornamentos. A mí me ha tocado varias veces. A mí me regalan los ornamentos, estos. Y me ha tocado llegar a parroquias donde no tenían y los hemos dejado. Y ustedes me han visto con ornamentos. Y esto está a mí me gusta mucho este ornamento. Miren, esta es la Virgen de Guadalupe. ¿Qué me gusta? Que tiene la imagen de la Virgen. ¿Qué me gusta? Que es una tela muy suavecita, muy livianita, muy ligera. Yo puedo levantar las manos, me puedo mover y puedo para allí, para acá. No es un ornamento pesado. Pero si me toca llegar a una parroquia donde no haya y lo tengamos que dejar, lo dejamos. Lo dejamos y Dios proveerá otro nuevo o otro que sea usado, pero que pueda llegar. Cuando hemos llegado a parroquias, ¿cómo nos las hemos encontrado? Despintadas algunas, con las bancas dañadas. Miren cuánto no hacemos nosotros por amor a Dios, por las cosas de Dios. Pintamos la iglesia. Ahorita hay que pintar la iglesia a la parroquia. Cuando usted tenga alguito y quiera ayudarnos a pintar, hay que echarle pintura a toda la iglesia, porque ya está sucia de nuevo. Se ensucia. La gente va, le pone las manos. La gente va y pisa y la gente va y ensucia. ¿Qué vamos a hacer? Hay que pintarla de nuevo. Ahí usted me llama, me dice, padre, yo le quiero ayudar con la pintura. Tenemos una señora bien generosa y que nos da hasta crédito con las pinturas. Y gracias a esa señora, que Dios me le bendiga, que Dios la acompañe. Y usted mismo la paga en la tienda y nosotros nos la llevamos y pintamos. ¿Cómo ponemos la iglesia? Bonita. Le ponemos el aire, le arreglamos los ventiladores, le cambiamos las bancas, le pulimos el piso, le arreglamos el techo, buscamos los vasos sagrados. ¿Por qué? Porque el Rey mío, el Señor mío, mi patrón, a quien yo sirvo, se llama Dios. Y si yo, que soy sacerdote del Dios Altísimo, llego a una casa de Dios despintada, deteriorada, manchada, con pintura caída, con filtraciones de agua, y no hago nada, y no la acomodo, no la arreglo, en la medida de las posibilidades, entonces yo no le estoy dando un valor importante a Dios. Pero yo que soy sacerdote, miro mi parroquia sucia, despintada, tengo que luchar para que se pinte, para que se arregle. Si veo que hay goteras, tengo que luchar para que en plena misa no haya un poco de todo por ahí parando baldes, parando agua. Si las bancas están dañadas, si no hay, tengo que luchar para que haya y la gente vaya. Si los ornamentos míos están todos rotos, carcomidos, feos, dañados, deteriorados, yo tengo que luchar por conseguir unos mejores. Miren, yo nunca me cansaré de decirles a ustedes y agradecerles a ustedes esto. Me fui a una peregrinación y en dos peregrinaciones, un hermano me regaló este cáliz tan bonito. Mírenlo bien, el cáliz. Y en otra peregrinación, los hermanos se reunieron y me regalaron este icono. La imagen de una cruz linda, hermosa, preciosa. Es lo que yo más valoro. Y ustedes pueden ver que en las misas donde yo estoy, pongo el cáliz y no lo saco de este lugar y aquí lo tengo. De tanto usarlo, por supuesto se deterioran, pierden el color, pierden el baño de oro que le ponen o el baño de plata, se pierde. Pero para mí es un honor, para mí es una alegría celebrar la Eucaristía con un cáliz. Ojalá yo tuviera la oportunidad, usted cuando tenga la oportunidad, si usted quiere que celebremos la misa, tener un cáliz de oro, un cáliz de plata, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo. Nunca lo he encontrado, no sé dónde hay, no sé dónde lo conseguirán. Ojalá pudiéramos conseguir para la misa tener un cáliz de oro, candelabros de los mejores, de todo lo mejor, porque es mi patrón, es mi Dios, es mi Señor a quien yo le sirvo. Y son cosas que la gente nos da y lo utilizamos. Estos micrófonos son micrófonos de calidad, excelentes. Igual que el teléfono es de calidad.
para que a ustedes les llegue la misa nítida, clarita. Y cuando algún día falle o el video o falle el audio, no diga, ay, padre, le está fallando el micrófono, le está fallando. Se lo agradezco por decírmelo. Diga, padre, ¿dónde le consigo, dónde le mando otro micrófono para que tenga uno mejor? Porque ese que tiene no le está funcionando bien. Y varios lo han hecho. Y yo se los agradezco mucho. Yo se los agradezco. Porque es para las cosas de Dios. Si yo no le doy valor, si yo no embellezco, si yo no decoro, si yo no arreglo con el equipo de trabajo, le pongo flores, pongo las luces y acomodo, ustedes van a decir, miren, ¿de dónde sacarán? Miren esta imagen un momentico. Esta imagen es de Jesucristo. Y es una imagen muy hermosa. Es una imagen de fibra. Y tiene un rostro muy hermoso. Y esto me lo regaló alguno de ustedes que ven la misa, algunas familias. Alguna familia que ven la misa me regalaron una imagen. Yo quisiera, miren la decoración de las flores, el arreglo que le hicieron. Yo quisiera que en este lugar, por lo menos, tenemos el cuadro de la Virgen de Fátima, pero ojalá tuviéramos una imagen de esta altura de la Virgen de Fátima, tan linda, tan hermosa, y que venga de Fátima, y que pueda llegar aquí a Venezuela. Mándela usted si tiene la posibilidad para colocarle aquí una imagen bien bonitica de la Virgen de Fátima. Tenemos el cuadro muy bonito. Pero quisiera yo tener la imagen de la Virgen de Fátima. Y aquí en este lugar tenemos la imagen de la Virgen del Carmen. Quisiera colocar la imagen de la Virgen de Guadalupe, pequeña de esta altura, como desde 1 metro más o menos, para que podamos tener un lugar más digno, cada día más acondicionado. Porque es la casa de Dios, es donde yo vivo, es donde yo trabajo, es donde yo predico, es donde estoy yo constantemente, es donde yo hago la Eucaristía, hago los compartires con ustedes, es el mundo donde yo vivo y yo lo amo, yo lo quiero, yo lo disfruto. Así también usted las cosas de Dios. ¿Cómo se le ocurre que en su casa usted tenga un altar con las imágenes partidas? ¿Cómo se le ocurre a usted que en su casa tenga un altar y las imágenes estén despintadas? Hay padres que son muy antiguas, pues mándelas a remodelar. Mándelas a reconstruir. Que tengo un lugar allá en mi casa donde tengo unas flores todas feas, dañadas. ¿Usted imagina? El padre con flores todas llenas de telaraña, todas llenas de lo quemado de la vela, con una cruz que ya mi Cristo roto y partido de un lado y pobre Cristo cayéndose. Si es el lugar de Dios, si es el lugar de mi oración, si es el lugar de mi encuentro con el Señor, ese lugar debe estar digno, no puede estar descuidado, debe estar bien atendido. Debe estar bien arreglado y acomodado. Ese lugar para Dios en tu casa, en tu hogar, debe ser el número 1. Debe ser el primordial. En estos días miraba una noticia de un señor que hizo una casa a la Virgen. Le construyó una casita a la Virgen al frente en su solar en Estados Unidos. Y llegaron las autoridades que tienen que quitarla porque eso estaba al frente de la casa y no embellecía y los vecinos se habían quejado y bueno, tenía que quitar la imagencita de la Virgen. Y el Señor le faltaba un pie y caía de rodillas a rezar en ese lugar. No, las cosas de Dios deben ser dignas y están acomodadas. Por eso yo se los he dicho a ustedes la vez pasada. Miren, ¿cómo está la capilla donde usted hizo su primera comunión? ¿Cómo está la capilla donde usted un día se casó? Donde usted vivió, donde de chiquitico iba a la misa. Los sacerdotes de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, necesitan ser ayudados para embellecer los templos y acomodarlos. Y si usted no confía en el sacerdote, entonces usted mismo personalmente haga como cuando estábamos en una parroquia. Una señora de México me llamó, me dijo, padre, qué bonita le quedó la capilla de la Virgen de Guadalupe, muy bonita. Yo personalmente le voy a comprar una imagen grande, la más grande que pueda llevar en el avión, y se la voy a llevar hasta allá. Yo no le creía. Pasó el tiempo, dijo que venían tal fecha y llegó la señora con el esposo y llegaron con la imagen y me dijeron, tome padrecito, aquí está la imagen, la colocamos, la pusimos en ese lugar donde iba. Y qué imagen tan bonita. Y allá está, y allá la dejamos, no es que me la llevé, allá la dejamos. Que haya preocupación de nosotros por las cosas de Dios, por el templo de Dios, por un sagrario, que haya preocupación por una iglesia, que haya preocupación que nosotros tengamos, no solamente digamos, ay, qué pobrecito el padre, se le está metiendo el agua en el techo. Ay, pobrecito el padre, esos ventiladores no sirven. Ay, no, de buenas intenciones está llena el infierno.
que ustedes y yo podamos tener el deseo de poder colocar la casa de Dios bonita, y si no confiamos en quien está al frente, vayamos y pidamos permiso. Yo quiero con mi familia arreglar esto. Yo quiero con mi familia acomodar esto. Mi papá me deja sorprendido en estos días. Duró un año haciendo las imágenes, los retratos, los recuadros pintados de la última cena. Con otra familia, con otra gente. Y en un año los pintaron. No es que es impreso, no, los pintaron. Y ahorita los acaban de entregar a una parroquia. Y fueron y los entregaron porque era para esa parroquia. El otro día mi mamá me llama, me dice, hijo, la parroquia donde yo voy a vivir la misa, el padre pidió que colocáramos unos retablos, unos cristales de imágenes de santos, creo que eran de los evangelistas. Yo levanté la mano y me comprometí que teníamos que ayudar con uno. Ahí le mando la cuenta, hijo, ayúdeme a pagarla. Y me pareció tan lindo, me pareció tan hermoso el gesto de mi mamá y el gesto de mi papá por embellecer sus parroquias donde ellos van, que no es la mía, que no es donde yo estoy, pero es donde ellos van y quieren ver una iglesia bonita y quieren ver una iglesia arreglada. Eso me alegró, y claro que le ayudé con mucho gusto a mi mamá para que ella fuera y colocara ya el retablo, el cristal que quería colocar. Eso a mí me emociona, porque es Dios, es a quien nosotros servimos, es nuestro creador, es nuestro Señor, y Él merece lo mejor, y a Él se le debe dar lo mejor en todo momento. ¿Qué fue lo que pasó con la primera altura? Que el rey que estaba tomando posesión en ese momento, se olvidó de Dios, se olvidó de las cosas de Dios, se olvidó de los sagrados, se olvidó del templo, se olvidó de darle la gloria a Dios. Y vino otro rey y entonces le quitó el reino y agarró todos los objetos sagrados que él no cuidó, que él no valoró, que él no protegió, por el cual lo pusieron preso y se lo llevó. Cuando ustedes y yo no respetamos los sagrados, los sacramentales que tenemos en nuestra casa, vamos a la iglesia a buscar agua bendita y ahí tengo una colección de agua bendita. Mire, padre, desde el año 2000 estoy coleccionando agua. Esta 2001, 2002, 2003, 2004, esta me lo dijo el obispo, esta me lo dijo yo no sé quién, esta me lo dijo yo no sé quién, esto no sé qué. Que el agua bendita no es para coleccionar. Mire, padre, aquí en mi casa todo ese poco de palma que tengo son la palma bendita de hace 400 años que yo he guardado y ya no sé qué hacer con toda esa palma bendita. La palma bendita no es para coleccionar. Coleccionar es ahorita eso que están haciendo con los partidos de fútbol, que agarran un álbum y se ponen a coleccionar etiquetas. Pongas a llenar más bien un pedazo de álbum de eso. Pero la palma bendita no la ande coleccionando. Que mire, padre, aquí tengo la vela en la Candelaria y aquí tengo la vela de que se bendijo allá en tal día, en tal fecha. Usted sabe que cuando hubo la Semana Santa se bendijo la vela, ahí la bendigo. Usted sabe que cuando hubo la procesión de ahí mire, vela de Lourdes, vela de Yonequé. La vela no es para coleccionar. Colecciones de rosarios. Y allá, cuando de oro, de plata, de mármol, de cristal, rosarios de todo, colecciones de Biblia. ¿Para qué te sirve coleccionar lo sacramental? Si lo sacramental es para darle uso, la vela es para prenderla y hacer el rosario, el agua bendita es para bendecir la casa, la palma se debe encender cuando hayan problemas en el hogar y dejar que el humo corra y se lleve todo. ¿Para qué te sirve coleccionar si ni siquiera respetas las cosas de Dios y todo lo guardado que tienes allá? Todas las cosas sacramentales que tienes allá, llenas de polvo, llenas de mugre, has olvidado lo sagrado. Por eso Dios te va a quitar el lugar. Por eso Dios no te bendice. Por eso Dios no te santifica, no te ayuda. Porque usted es un coleccionista de los sagrados. ¿Conocen alguno? Pásele ahí la misa. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Hay muchos de estos. Dejemos de ser del montón. Entonces el rey descuidó a Dios. Y como descuidó a Dios, vino otro rey y tomó posesión. Miren cómo lo dice la primera lectura para entenderlo. Estamos meditando segunda de los Reyes, capítulo 24, versículo 8. Oído al tambor. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono. Era un joven, mayor de edad, como los jóvenes de hoy día, que descuidan las cosas de Dios, que tienen hasta trajes y tienen ropa y tienen, a mí me da risa con los servidores, con trajes, con ropa y con aquí, servidor, monaguillo, sacristán, como si en la ropa dijera,
como si la ropa hablara, como si la ropa fuera el cristiano. Nosotros no somos ropa, somos cristianos de verdad. 18 años tenía y reinó 3 meses en Jerusalén. ¿Por qué le fue mal? Si 18 años tenía, era jovencito. Si 18 años tenía, era la flor de la vida que estaba naciendo. Si estaba apenas comenzando, le debió ir de lo mejor, fenomenal. 20 años reinando, pero 3 meses. ¿Por qué? Miren el motivo. Miren la razón. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que reprueba el Señor. ¿Y qué hizo su padre? Le dio la espalda a Dios. ¿Y qué hizo su padre? Descuidó el templo. ¿Y qué hizo su padre? Le dio la espalda a la palabra de Dios. No hizo caso. Para él lo primordial era el trabajo, para él lo primordial era la plata, el oro, tener un reino. Un pelado de 18 años, inmaduro, mente pollo, no le dio la gloria a Dios. ¿Y qué le pasó? En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad, invadió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, que tenía 18 años, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Aquel que descuidó a Dios, descuidó el templo, descuidó los sacrificios, descuidó las cosas de Dios, le fue mal. Y así de mal te va a ir a ti por tener rosarios y no rezarlos, por tener Biblias y no leerlas, por tener parroquia cerca y no ir a la misa. Así te va a pasar a ti, que has descuidado las cosas de Dios, la oración de la mañana, la oración de la tarde, que crees que las cosas de Dios son amuletos, que crees que las cosas de Dios hay que guardarlas y hay que tenerlas y almacenarlas. No, Señor, las cosas de Dios no son para guardarlas, las cosas de Dios no son para esconderlas en un baúl, son para mostrarlas, son para utilizarlas, son para trabajar. Nosotros debemos aprender eso con estas lecturas. ¿Cuántos católicos coleccionistas tenemos en la iglesia? Que guardan, que reúnen, que acumulan, pero ni por el carrizo utilizan los sacramentales. ¿Para qué la tienen entonces? Como amuletos, como recompensa, como premio. Para eso no son las cosas de Dios. Oigan, se rindieron ante el rey de Babilonia. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre y sus servidores, su jefe y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y él los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. ¿Qué hizo Nabucodonosor? El rey se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. ¿Qué le pasó a Joaquín? Que vino el rey de Babilonia y dijo: usted no usa lo sagrado, usted no usa lo religioso, le voy a quitar todo. Pasó lo que dice Jesucristo. Un hombre tenía 5 talentos. Le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. El que tenía 5 talentos se puso a trabajar y consiguió 5 más. El que tenía 2 se puso a trabajar y consiguió 2 más. Y el que tenía 1 trabajó y se consiguió 1. Después de mucho tiempo, volvió el hombre y pidió cuenta a sus súbditos de los talentos. El que tenía 5 dijo: 5 me diste, 5 te presento. El que tenía 2, 2 me diste y 2 te presento. Y el que tenía 1 dijo: no, Señor, yo tuve miedo. El que tenía 5 recibió otros 5 para seguir trabajando. El que tenía 2 siguió trabajando. Y al que tenía 1 le dijo: siervo inútil, si sabías que yo siembro donde yo cultivo donde no he sembrado, tenías que colocar mi talento en el banco para cobrar los intereses. A este me lo echan fuera y ese talento me le dan al que tiene bastante, porque al que tiene se le dará. Joaquín, que era el rey, encontró el templo con objetos de oro, de plata, que Nabucodonosor se había sudado y había trabajado
para el culto, para la gloria, para la honra de Dios, y no le dio uso. Y ni siquiera lo protegió, lo cuidó y ni siquiera lo defendió. ¿Y qué pasó? El otro rey vino y se lo quitó. El otro rey vino y se quedó con ellos. Es lo que está pasando en Europa. Las iglesias, los católicos las han dejado vacías. Los europeos ya no quieren ir a la iglesia, ni los alemanes. Entonces, ¿qué hacen con las iglesias? Las venden para que sean hoteles, para que sean restaurantes, para que sean cual discotecas, pero no que sean iglesias. Se les está quitando todo aquello que llamaban riqueza, todo aquello que podían cuidar y proteger, porque descuidaron la fe, porque no predicaron, porque no practicaron, porque se levantaron en contra de Dios, y otros reyes están tomando posesión de lo sagrado. Y lo mismo usted y lo mismo yo. Tenemos el altar lleno de telaraña, lleno de imágenes partidas, dañadas y feas. Tenemos las Biblias todas rotas y sucias, porque el perro la agarró, porque el gato la rajuñó. Y tenemos los rosarios nuevos, pero sin usar. Y no lo estamos usando. Eso se nos va a quitar. Y eso no lo vamos a usar, porque no le estamos dando la gloria a Dios. Llegó otro rey y tomó posesión. Hay otras prioridades, hay otros reinos, hay otras cosas importantes. Mi trabajo es lo más importante, mi estudio es lo más importante, mi negocio es lo más importante, mi familia es lo más importante. Y le has quitado el lugar a Dios, entonces Dios te va a quitar a ti todas esas cosas que no necesitas. El que tiene se le dará, pero el que tiene poco se le quitará eso poco y quedará cero, raspado, sin nada. Nos puede pasar a nosotros. Que no nos sucedan estas cosas. Aprendamos de esta lectura que el rey Joaquín descuidó las cosas de Dios y se le quitó todo. Así como a nosotros se nos quitarán las cosas por haberlas descuidado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios. Pidámosle a Él por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Pidámosle al Señor por cada uno de nosotros. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ustedes y yo con esta palabra dejemos de coleccionar sacramentales, objetos religiosos, y empecemos a darle el uso adecuado en la oración, en la lectura, en el encuentro con el Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que esta palabra nos haga reflexionar que si descuidamos a Dios, que es nuestro Rey, vendrá otro rey a tomar posesiones. Y no podemos servir a dos señores, porque odiaremos a uno y amaremos al otro. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a través de esta palabra ustedes y yo comprendamos el sentido verdadero de los sacramentales, y con los sacramentales podamos encontrarnos con Dios para darle la gloria y la honra. No dejemos que se llenen de telarañas, que se ensucien, que se dañen. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que esta palabra que hemos oído nos ayude a despertar la fe, nos ayude a despertar en el conocimiento de Dios y nos aparte de toda tibieza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera ofrendar de su casa, lo puede hacer en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan.
la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y los sacramentos que lo renuevan. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres.
nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y está mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. En tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí y te siento tan vivo en mi interior que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Estoy temblando de amor por ti, Señor, temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite por ti, se me derrite por ti, Señor. Oremos. Señor, que esa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten. Los esperamos. Segunda de Macabeos, capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Entre tanto, Judas Macabeo y sus hombres se introducían secretamente a las aldeas. Reunían a sus parientes y se llevaban consigo a los que permanecían fieles al judaísmo.
Y fue así como juntaron cerca de 6,000 hombres. Suplicaban al Señor que mirara a su pueblo, al que todos pisoteaban, y que tuviera piedad de su templo profanado entre los impíos, que tuviera piedad de la ciudad destruida, y poco menos que nivelara, que escuchara la voz de la sangre que clamaba hacia él, que se acordara de la muerte criminal de sus pequeños inocentes y de los insultos inferidos a su nombre, en fin, que mostrara su oído contra los malvados. En cuanto Macabeo tuvo una tropa organizada, los paganos no pudieron oponerle resistencia, porque la cólera del Señor se había cambiado en misericordia. Cayeron sorpresivamente sobre las ciudades y aldeas, las quemaban, recuperaban las posiciones más favorables desde allí, infringían al enemigo severas pérdidas. La noche era su mejor aliado para ese tipo de expediciones. Su fama de valiente se difundió por todas partes. Viendo Filipo que ese hombre no dejaba de progresar y que sus victorias eran cada vez más frecuentes, escribió a Ptolomeo, que era jefe de militar de Celesyria y Fenicia, para que restableciera los asuntos del rey. Ptolomeo eligió inmediatamente a Nicador, hijo de Patroclo, una de las principales amigos del rey, y lo mandó con un ejército de más o menos 20,000 hombres de diversas naciones y exterminar a toda la raza de los judíos. Junto con él mandó también a Georgia, un general que tenía buena experiencia en asuntos de guerra. Como el rey debía a los romanos un tributo de 2,000 talentos, Nicanor pensó pagarlos con una venta de los cautivos que se harían en Jerusalén, en Judea. Rápidamente envió pues una invitación a las ciudades marítimas para que fueran a comprar esclavos judíos, ofreciéndoles 90 de ellos por un talento. Pero no contaban con la venganza de Ptolomeo, pronta a caer sobre él. Judas se informó de la expedición de Nicanor y comunicó a sus compañeros la llegada del ejército. Los que carecían de valor y no creían en el judaísmo de Dios huyeron a otros lugares. Los otros, en cambio, vendieron todo lo que estaba y suplicaron al Señor que lo librara del impío Nicanor, que les había vendido antes de comprar la batalla. Le pedían que interviniera, no por ellos, sino en consideración de la alianza concluida con sus padres, y por ellos mismos llevaban su nombre augusto y lleno de majestad. Macabeo reunió pues a todo lo que había quedado con él, unos 6,000 hombres, y los arrojó a que no se acobardaran frente al enemigo, ni se dejaran impresionar por el número de esos paganos que los atacaban sin ningún derecho. Debían pelear como valientes, pensando en la profanación escandalosa del lugar santo, en el trato que aquellos infringieron en la ciudad ultrajada y en la ruina de las instrucciones de sus padres. Macabeo les decía: ellos creen solo en sus armas y en su estupidez, mientras que nosotros contamos con Dios, el dueño del universo. Con un gesto puede derribar a los que nos atacan y con ellos a todo el mundo. Ante sus ojos pasó revista los antiguos ejemplos de la protección de Dios, como amaneció en esos 180
1000 hombres que perecieron en tiempos de Sennacherib. Le recordó la batalla que tuvieron con los gálatas en Babilonia, los judíos que participaron en la batalla al lado de los 4000 macedonios. No eran más que 8000 hombres. Y como los macedonios se encontraban en apuros, esos 8000 derrotaron a 120.000 enemigos gracias a la ayuda venida de Cristo del cielo, además un cuantioso botín. Después de haber renovado su confianza con ellos, con esos ejemplos y haberlos dispuestos a morir por las leyes y por la patria, dividió su ejército en 4 destacamentos. Puso a su hermano Simón y José y Jonatán al frente de cada uno de estos destacamentos y dio a cada uno de ellos 1500 hombres. También estaba allí Eleazar, efectuó la lectura del libro santo y dando como consigna ayuda de Dios, encabezó el primer destacamento y atacó a Nicanor. El dueño del universo fue a ayudarlo. Mataron a más de 9000 enemigos, hicieron y mutilaron a la mayor parte de los hombres de Nicanor y los hicieron huir. Juntaron el dinero de los que habían ido a comprarlos y persiguieron bastante lejos al enemigo, pero debieron detenerse porque les faltaba tiempo. Como empezaban las vísperas del sábado, dejaron de perseguirlos. Una vez que juntaron las armas de los enemigos y le quitaron sus pertenencias, celebraron el sábado, bendecían a Dios miles de veces y alababan al Señor que los había liberado ese día y había tenido para con ellos un primer gesto de misericordia. Después del sábado distribuyeron una parte del botín a los que habían sufrido la persecución, a las viudas y a los huérfanos. El resto se lo repartieron entre ellos y sus hijos. Luego se pusieron a orar todos juntos, suplicándole al Señor misericordia que se reconciliara totalmente con sus servidores. Después se enfrentaron a los hombres de Timoteo y Baquides, dando muerte a más de 20.000 de ellos. Se apoderaron de las fortalezas elevadas y repartieron el nuevo botín conformando 2 partes, una para ellos y otra para las víctimas de la persecución. Los huérfanos, las viudas y los ancianos recogieron las armas y las depositaron cuidadosamente en los sitios más convenientes. Luego transportaron a Jerusalén el resto del botín. Ejecutaron al jefe de la guardia de Timoteo, que era un hombre muy malo y que había hecho mucho daño a los judíos. Cuando estaban celebrando su victoria en su capital, quemaron también a los que habían incendiado las puertas santas y que se habían refugiado con Calístenes en una pequeña casa. Así recibieron el justo pago de su impiedad. Ese 3 veces criminal de Nicanor, que había convocado a 1000 mercaderes para efectuar la venta de los judíos, fue humillado por la ayuda del Señor, por la gente que él pensaba era lo peor de todos. Nicanor tiró sus tropas principescas y emprendió la fuga, atravesando a los campos como un esclavo fugitivo sin acompañamiento. Tuvo la inesperada suerte de llegar hasta Antioquía después del desastre de su ejército, y él, que había prometido pagar el tributo que se debía a los romanos con el dinero por el cautiverio de Jerusalén, anunciaba ahora que los judíos tenían a Dios como defensor y era invencible porque obedecían las leyes que están
que éste les había ordenado. Por ese entonces Antíoco estaba regresando muy humillado de las regiones de Persia, pues había ido a una ciudad llamada Presépolis, y como intentaba robar el templo y someter la ciudad, la muchedumbre se amotinó. Los habitantes del lugar tomaron las armas y derrotaron a Antíoco. Antíoco, el que se retiró sin gloria, cuando estaba en la región de Esbatana, se enteró de que había ocurrido con Nicanor y con el ejército de Timoteo. Loco de rabia, pensó hacer pagar a los judíos la audacia de los que lo habían obligado a huir. Ordenó pues al conductor que su carro que continuara sin parar para llegar lo antes posible. Pero la venganza del cielo lo perseguía, pues en su orgullo había dicho: en cuanto llegue a Jerusalén convertiré a esa ciudad en la tumba de los judíos. Pero el Señor de Dios de Israel, que lo ve todo, lo castigó con una llaga incurable y horrible a la vista. No acababa aún de pronunciar esas palabras cuando contrajo un malestar a los intestinos, sin esperanza de curación, con agudos dolores del vientre. Era eso muy justo, porque había desgarrado las entrañas de los otros medios de suplicio, crueles e increíbles. No disimuló con eso, sin embargo, su insolencia, y repleto todo de orgullo, avivó más aún el fuego de su cólera contra los judíos, ordenando que se acelerara la marcha. De repente cayó en su carro y fue tan violenta la caída que se dislocaron todos los miembros de su cuerpo. Poco antes se consideraba un superhombre. Luego listo para dar órdenes a las olas del mar y para pesar en una lanza a las masas de las montañas. Ahora estaba tirado en tierra y tenía que llevarlo en una camilla. Entonces esplandió a los ojos de todos el poder de Dios. Del cuerpo de ese impío que aún estaba vivo salían los gusanos. Sus carnes se desprendían a pedazos en medio de atroces dolores, y el hedor de la podredumbre que salía de él molestaba a todo el ejército. Debido a la hediondez insoportable, nadie podía ahora estar cerca de aquel que antes parecía tocar los mismos astros del cielo. Entonces, en medio de sus terribles sufrimientos, comenzó a volver de su orgullo y a reconocer su condición bajo el castigo divino, a quien aunque a cada momento redoblaba sus dolores. Como si siquiera él mismo podía soportar ya su propia fetidez, reconoció: es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no igualarse con la divinidad. Ese hombre impuro hizo entonces un voto al sacerdote, al Señor, que ya no tenía piedad de él, hablando de esa ciudad santa a la que quería llegar pronto para arrasarla y convertirla en una tumba de habitantes. Prometió que la declararía libre. Prometió igualar con los atenienses a esos judíos que hacían unos momentos no consideraban dignos de la sepultura, y los entregaban a ellos y a sus hijos como alimento de las aves de rapiña y de las fieras salvajes. Prometió adornar a las más hermosas ofrendas del templo del Señor que había antes saqueado, devolver con creces todos los objetos sagrados y pagar con sus propias rentas los gastos de los sacrificios. Más aún, prometió que se haría judío y que recorrería todos los lugares habitados para proclamar la omnipotencia de Dios. Pero sus sufrimientos no se calmaban.
porque se había abatido sobre él el justo castigo de Dios. Entonces, viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos esta carta, más que parecía una súplica y que estaba redactada así. El rey y general Antíoco saluda a los judíos, sus excelentes ciudadanos, y les desea salud y felicidad perfectas. Tendremos una razón más de confiar en Dios si ustedes y sus hijos están bien y sus negocios prosperan, pues recuerdo afectuosamente las señales del honor y la bondad que recibí de parte de ustedes al regresar de las regiones de Persia, que he contraído una cruel enfermedad. Por eso he creído conveniente procurarme el fruto de ustedes en todo. No es que desespere en mi situación, pues aún tengo esperanza de salir de esta enfermedad, sino que pienso en mi padre que designaba a sucesor cuando salía de expedición a las provincias lejanas, y que él quería que en caso de una desgracia imprevista o de una mala noticia, la gente del reino no quedara desconcertada, sino que supiera a quién le correspondía el gobierno. También me doy cuenta de que los príncipes establecidos sobre las fronteras del reino están atisbando la ocasión y están del acecho de todo lo que pueda ocurrir. Por eso he designado como rey a mi hijo Antíoco. Más de una vez cuando tuve que ir a las provincias lejanas, lo he recomendado a la mayoría de ustedes y le he escrito respecto a ustedes la carta producida más abajo. Les pido, pues, y les suplico que se acuerden de los beneficios que han recibido de mí todos ustedes y algunos en particular, y que sigan siendo benevolentes conmigo y con mi hijo. Estoy cierto de que él continuará con moderación y humanidad mi política respecto a ustedes y que se mostrará benigno con ustedes. Así fue como ese asesino, ese blasfemo, pasó por terribles sufrimientos tal como les había hecho experimentar a los otros, antes de morir de una muerte miserable en una tierra extranjera en medio de montañas. Filipo, su compañero de infancia, ordenó que trasladaran su cuerpo. Luego se refugió en Egipto al lado de Ptolomeo Filometor, porque temía al joven Antíoco. Macabeo y sus compañeros, con la ayuda del Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Destruyeron los altares levantados por los extranjeros en las plazas, como también los recintos sagrados. Después de haber purificado el templo, hicieron un nuevo altar y después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificios. Luego de 2 años de interrupción, hicieron humear el incienso, incendiaron las lámparas y depositaron en la mesa los panes de la proposición. Enseguida, postrados y tendidos en el suelo, le rogaron al Señor que lo dejasen más caer en esas desgracias. Le pedían que si volverían a pecar los corrigiera como es debido, pero que no los entregara más a las naciones impías y bárbaras. El templo fue purificado el mismo día en que habían sido profanados los paganos, esto es, el 25 del mes Casleu. Se celebró jubilosamente las fiestas durante 8 días, como se hace en los días de las tiendas. Podría recordar que hasta hacía poco tiempo se habían celebrado fiestas en las tiendas en las montañas, escondiéndose en cavernas como animales salvajes. Por eso, llevando ramas y palmas,
entraron entre cánticos a la gloria del que había llevado a cabo la purificación del templo. Después de una declaración pública y de una votación, decidieron que todas las naciones judías celebraran anualmente esos mismos días. Acabamos de decir cuál fue el fin de Antíoco, llamado Epifanes. Hablaremos ahora de Antíoco Eupator, el hijo del rey impío, resumiendo las desgracias ocasionadas por las guerras. Después de haber heredado el reino, Antíoco Eupator puso al frente de sus asuntos a un tal Lisias, al que fue también nombró general supremo de Celesyria y Fenicia. Allí sucedió que Ptolomeo, llamado Macrón, ese hombre trataba de solucionar los problemas de los judíos de una manera pacífica. Incluso había sido el primero en reparar con los judíos las injusticias cometidas con los judíos. Pero por eso los amigos del rey lo acusaban de Eupator. Oía a cada rato que lo llamaban traidor. Le criticaban que hubiera ordenado Chipre, la que le había sido confiada por Filometor, y que hubiera pasado al lado de Antíoco Epifanes. Viendo que no podía más desempeñar su cargo con honor, se envenenó. Gorgias, que fue nombrado general en la misma región, mantenía mercenarios con todos los hostigados de los judíos. Al mismo tiempo, los idumeos, que poseían fortalezas bien ubicadas, no dejaban de molestar a los judíos, acogiendo a los que se habían sido expulsados en Jerusalén, y hacían todos para prolongar la hostilidad. Macabeos y sus hombres hicieron rogativas públicas. Le pidieron a Dios que se pusiera a su lado y luego se lanzaron al ataque de la fortaleza de los idumeos. En medio de un violento combate se adueñaron en sus posiciones después de haber hecho retroceder a todos los que combatían en las murallas. Luego degollaron a cuantos caían en sus manos, matando al menos a 20,000. 9,000 se habían refugiado en 2 torres bien fortificadas y provistas de todo lo necesario para resistir un sitio. Macabeo dejó allí a Simón y a José, como también a Zaqueo y a sus compañeros, en número suficiente para mantener el asedio, y él partió a combatir a donde era más urgente. Pero los hombres de Simón, por amor al dinero, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres, dejando escapar a un cierto número por 70,000 dracmas. En cuanto se enteró Macabeo de lo que había pasado, reunió a los jefes del pueblo y los acusó a esos hombres que habían vendido a sus hermanos y que habían dejado escapar a un enemigo por dinero. Mandó ejecutar a esos traidores y se apoderó luego de las 2 torres. Tuvo pleno éxito con las armas en la mano y dio muerte a más de 2 fortalezas, a más de 2,000 hombres. Y dio muerte a esas 2 fortalezas a más de 20,000 hombres. Mientras tanto, Timoteo, que había sido vencido anteriormente por los judíos, regresó. Había reclutado numerosas tropas extranjeras, entre una numerosa caballería que venían de Asia y pensaban apoderarse de Judea por las armas. Cuando se aproximaba Macabeo y sus hombres, se vistieron de saco para suplicarle a Dios y se echaron polvo en la cabeza. Se postraron al pie del altar
pidiendo al Señor que le demostrara su bondad, haciéndose el enemigo de sus enemigos y el adversario de sus adversarios, tal como la ley lo dice. Terminando su oración, tomaron sus armas y avanzaron hasta lejos de la ciudad. Cuando llegaron cerca del enemigo, tomaron sus posiciones. Cuando el sol apenas acababa de salir, ambos bandos se lanzaron al ataque. Unos contaban para obtener el éxito y la victoria por su valentía, por sobre todo con la ayuda del Señor. Los otros no tenían más guía que sus pasiones. En lo mejor de la refriega, los enemigos vieron que venían del cielo 5 hombres, magníficamente montados en caballos, corrían con riendas de oro. Los que avanzaban al frente de los judíos pusieron a Macabeo en medio de ellos y protegiéndolo con sus armaduras lo volvían invulnerable. Al mismo tiempo lanzaban a los enemigos flechas y rayos, y estos, enceguecidos y aterrorizados, salían huyendo para todas partes. Murieron 20.500 y 6.000 de caballería. Timoteo, por su parte, se refugió en una plaza llamada Gazara, una importante fortaleza cuyo general se llamaba Quereas. Llenos de entusiasmo, Macabeo y sus hombres situaron la fortaleza durante 4 días. Los que estaban dentro, contando con la solidez de su defensa, pronunciaban toda clase de blasfemias y palabras que no se pueden repetir. Al inicio del 5.º día, 20 jóvenes del ejército de Macabeo, furiosos por estas blasfemias, se lanzaron contra la muralla con gran valentía y golpearon salvajemente a todos los que cayeron en sus manos. Los otros atacaron también a los sitiados, tomándolos por la espalda y prendieron fuego sobre las torres. Encendieron hogueras donde fueron quemados vivos los que habían blasfemado. Otros rompieron las puertas y les abrieron un boquete al resto del ejército que se apoderó de la ciudad. A Timoteo, que se había escondido en una cisterna, lo degollaron junto con su hermano Quereas y Apolofanes. Cuando terminaron, bendijeron al Señor con himnos y cantos de acción de gracias, porque acababan de conceder a Israel un gran favor al otorgar la victoria. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.